En nuestro ADN científico le damos la bienvenida a Facundo Nani, historiador, docente, un lujo, investigador, un lujo. Y por segunda vez aquí en Ventana. Exactamente, un lujo. Uno de los grandes historiadores que la última vez vinimos y nos quedamos hablando fuera de cámara, acuérdese. Exactamente, bienvenido, un gusto, Facundo. Muchas gracias, segunda vez, así que ya me siento en casa. Bueno, Facundo, queremos hablar algo acerca del 9 de julio, que es este mes tan especial, ¿no? Sobre todo para los tucumanos. Y ahí va la pregunta, ¿por qué se eligió Tucumán, la provincia más chiquita, para esta fecha tan importante, no? Bueno, está muy bien lo que decís, es un mes entero donde nos sentimos un poco el centro de la política. El centro del mundo, como nos sentimos Claro. tucumanos siempre. A veces en Tucumán tenemos esos complejos de si nuestra provincia es o no, y yo creo que es una provincia hermosa, pero políticamente y por ahí turísticamente, que va de la mano, nos sentimos el centro. Y bueno, como vos decís, la pregunta proyectada 200 años atrás o 207 años atrás es ¿por qué habiendo un lugar como Buenos Aires, que era a priori el lugar destinado para hacer un congreso constituyente, podían elegir un lugar como Tucumán, que era un pueblo de 4.000 habitantes, la ciudad de San Miguel, y unos 20.000 si le sumabas la campaña, o sea, 4.000 habitantes, es una cosa que se conoce cara a cara, los vecinos, vecinas, en la sociedad más bien heredera de lo colonial, estamental, muy distinta que el Tucumán de ahora, impensable, digamos. Pero tiene que ver con que Buenos Aires, justo desde 1815 en adelante, empieza a estar muy cuestionado. Buenos Aires y la figura del director supremo, particularmente uno que, como no quiero venir a hablar mal de nadie, pero voy a mencionar rápido el nombre, Alvear, un director supremo que empieza a estar cuestionado por una serie de sucesos, y eso despierta la pregunta por el lugar de Buenos Aires en la Revolución. Por supuesto, el lugar de Buenos Aires en la Revolución fue notable, pero justo en ese momento, 1815 en adelante, está muy cuestionado. Y además la figura de Artigas y otros referentes de la política que empezaban a pensar empoderar o darle a una serie de pueblos otro lugar, hacía imposible. Es decir, hay serie de correspondencia, porque nosotros historiadores trabajamos con documentos, y no se puede inventar las cosas. Y en la correspondencia, por ejemplo, de Fray Cayetano Rodríguez y el obispo Molina, como se lo conocen, que ustedes lo conocerán de nombre, empiezan a decir, Fray Cayetano le contesta, ¿y vos querés que sea en Buenos Aires? Le dice, es imposible que sea en Buenos Aires. Todos lo miran como un pueblo opresor, dice. En esa coyuntura, ¿no? Yo no estoy hablando yo, Facundo Nani, de mal de Buenos Aires. Eso era lo que se leía en los documentos. Eso es lo que se leía en ese momento, el textual. Además, la correspondencia tiene una cosa muy personal, muy vivida, muy real, muy subjetiva. Es un tipo de documento entre otros, tener documentos administrativos, judiciales. Pero esa correspondencia, que además se repite en lo que decían los diputados, muestra cómo era imposible o impensable, en ese contexto de tumulto, sobre todo del directorio de Alvear, hacer un congreso en realidad el pueblo que lideraba el proceso revolucionario, que lo había liderado desde 1810, si ustedes quieren, antes de la invasión inglesa. Estaba claro, y eso lo podemos hablar también, el lugar que tenía Buenos Aires, que tuvo en el armado de los ejércitos, fue, digamos, notable el lugar. Pero en ese momento no convenía hacerlo ahí. Pero ojo que los porteños, que así se les decía y así les solemos decir todavía, vienen bien equipados con 7 diputados versus 2 o 3 que tenía el resto de los pueblos. O sea que el peso específico de Buenos Aires, y además de personas como Manuel Belgrano, que estuvieron dando vueltas, fueron uno más, como una especie de diputado fantasma, si vos querés, porque estuvo ahí. Lo que hoy sería un operador político. Lo que hoy sería un operador, sí, está bien pensarlo así. Pertenecían, o porque habían nacido, porque no siempre el nacimiento era el lugar donde vos hacías política, representaban la defensa del poder central, digamos, o centralizado, y generalmente defendían el lugar de Buenos Aires. Pero todo eso que estamos diciendo con cierta rapidez no era tan sencillo ni tan claro en 1815 o 1816, y por eso en ese espacio de gritos también y de discusiones, como fue el Congreso de Tucumán, que no estuvo un día, estuvo un año entero, se pensó, por ejemplo, que Cusco sea capital de unas provincias unidas, o que Tucumán sea sede del Congreso, o que Córdoba, si se trasladaba, podía ser Córdoba, el lugar donde sesiona el Congreso. Es decir, que un poco la geopolítica, la ubicación del poder, no ubicaba sencillamente a Buenos Aires como la única posibilidad, por decirlo así. Y bueno, un poco este conjunto de razones, y además está el Tucumán, la transformación de Tucumán y el aporte de Tucumán a la guerra, que es lo que se menciona además, ¿no? Es decir, Tucumán 2 años antes, en 1814, se hace provincia, y en el decreto de otro director supremo, lo que se menciona es, dice, distinguir de algún modo a Tucumán por la batalla de Tucumán. O sea, si este territorio septentrional, es decir, del norte, por supuesto, también Salta, pero en el caso de Tucumán había participado en su suelo, como la batalla de Tucumán, bueno, se merece un reconocimiento que en 1814 la hace convertirse en provincia. O sea, había un itinerario que tenía que ver con el peso de la guerra. O sea, no hay una batalla de esa envergadura en Buenos Aires, de la envergadura que tiene la batalla de Tucumán, la batalla de Salta después fue muy importante también, en el territorio hoy de Buenos Aires. O sea, Tucumán aporta a la guerra. Esto fue, la declaración de la independencia fue en una casa común de una persona adinerada, una casa grande, que era la casa, bueno, lo que es la
la casa histórica, ¿cómo se decide que sea en ese lugar? Y vos decís, fue un año de reuniones en esa misma casa, y qué determinó que ese día finalmente digan, sí, bueno, hoy firmamos. Exactamente, digamos, cada vez que uno pase por ahí, que ha visto que uno naturaliza, como se naturaliza la vida, uno no pasa emocionándose todo el tiempo por los lugares porque si no se tropezaría, ¿no? Pero los de afuera sí, vivirías se emocionan. Vivirías acongojado. Así que ya voy un poco a la pregunta, pero yo le sugeriría a la gente que no deje de conmoverse o se va por el barrio sur, si alguien vive en el barrio sur, es barrio belgraniano, digamos, o sea, vale la pena sentir las cosas de esa manera, no somos los historiadores. Está la casa belgraniana. Claro, no somos los historiadores el único custodio del pasado, también ese es mi trabajo, gracias a Dios. Pero también está bueno que la sociedad se enganche y yo creo que generalmente la gente lo hace. Sí, esa casa que vemos a veces con naturalidad cuando pasamos fue el centro de la política durante un año entero y era una casa común, digamos, es decir, se podría haber pensado en un cabildo u otro lugar, pero justamente el cabildo sesionaba, no era conveniente y han buscado una casa común, digamos, una casa común, pero de élite, digamos, de Francisca Bazán, que además ya había sido usada para la guerra, ¿verdad? Para auxiliar al ejército del norte o auxiliar del Perú, para que estén las tropas ahí, tengan su armamento. O sea, esta mujer, Francisca Bazán, nos muestra de paso la importancia de la mujer en la historia, ya había cedido ese solar, esa casa suya, para acontecimientos que tienen que ver con el avance de la revolución. O sea, estaba interesada en la política, esta mujer. Estaba interesada en la política y además se le pagaba un alquiler y eso no le quita heroísmo, se ha discutido mucho, así que por favor, el hecho de que le paguen a esa mujer sus correspondientes alquileres que le cobraba su hijo Juan Venancio Laguna no le quita ninguna heroicidad a esa familia. Te quiero preguntar respecto de todo esto que hablabas, de tantas personas que han intervenido en esta declaración de la independencia. ¿Hay algún personaje de aquella época que consideres vos, de tu punto de vista de historiador, que está subvalorado, que tal vez no le hemos dado la dimensión y que ha tenido un papel preponderante en todo eso? Bueno, está muy buena la pregunta. Mirá, lo que pasa a nivel memoria histórica es lo siguiente. Es como que lo congelamos a la foto en 29 diputados. Exacto, tal cual. Y hay muchas cosas que pasan afuera. Te doy un par de ejemplos ampliando un poco tu pregunta. Primero que había esclavos, incluso en la misma casa de Francisca Bazán de Laguna. Qué paradójico, vos decís, se está declarando la independencia y hay algunos que no tienen su independencia personal. La van a tener algunos años después, sobre todo cuando se sanciona en 1853 la Constitución. O sea, hay esclavos incluso en ese espacio físico, ¿sí? Por un lado eso. Segundo, el pueblo, hombres y mujeres que no en todas las sesiones, porque algunas se cerraba la puerta, pero particularmente en el 9 de julio están aclamando, hombres, mujeres, niños, aclamando, digamos, ¿no? Gauchos, pueblos, sectores, vecinos que están queriendo saber qué está pasando, el pueblo quiere saber de qué se trata, pero además que están sentados en una barra. Dentro de las sesiones, mira que el espacio era chiquito, pero han roto un tabique para que se amplíe, y la gente tenía un espacio físico donde no solo estaba pasivo, sino que levantaba la mano, vociferaba, a veces lo llamaban al orden. Entonces cuando vos levantás la mano, gritás hacia Belgrano o hacia algo, estás participando de la política. Claro. Entonces yo creo que está la imagen congelada de los 29 diputados, la Prida y compañía. Está muy bien que lo honremos. Está Manuel Belgrano por fuera. Vos hablaste de operador político. Claro, y después está el pueblo. Y encima, sobre todo, tucumano. Bueno, había mucha gente del Alto Perú, distintos lugares, pero hemos tenido la suerte de que eso sea tucumano. ¿Fuimos siempre iguales, los tucumanos? Sí, hay que aprovechar a nivel hasta turístico y simbólico lo que eso implica, ¿no? A veces uno se olvida. Digamos, la decisión político-jurídica más trascendente de los 200 años de historia ocurrió en Tucumán. Por una serie de causas, por lo que decimos, no importa. Ahora es nuestro y no es solo tucumano, es nacional y lo aprovechemos. Facundo, cuando se habla de la independencia, ¿no? Y esto no sé si tiene tanto que ver con la historia, pero una opinión personal. Por ahí dice, sí, hemos declarado la independencia, sí, de España, pero somos dependientes a veces económicamente por deudas externas, por deudas económicas, tal le debe a tal, le debemos al fondo. ¿Hasta qué punto uno celebra esta independencia, no? Bueno, está bien la pregunta. A ver, no puedo dar grandes recetas porque si no, sí las puedo dar dentro de mi profesión, no tanto dentro de la vida política. Pero la pregunta por la soberanía siempre es pertinente, ¿no? Cuando un pueblo, si alcanza con acta, sin papelito solo, porque además en la época no alcanzaba. O sea, España, vos le decías que quiero ser independiente y España se te vino con 500 buques y después se sostuvo lamentablemente con la guerra, que siempre es algo nefasto. Y después la soberanía creo que se juega en distintas cuestiones, recursos naturales, en elementos ahora se discute el litio, en elementos que hacen a que un país, dentro del concierto de naciones, que son unas 200 naciones, tenga algún lugar, si no hegemónico, porque Argentina no tiene una hegemonía geopolítica, pero al menos tenga una dignidad soberana, digamos, y sea un país, a lo mejor, y esto ya es muy subjetivo, un país por lo menos productor también de cultura, de ciencia, un país que tenga su sello particular, además de lo deportivo y otras cualidades nuestras. Creo que en esta investigación y desarrollo, en estas cualidades que ustedes también enmarcan en su programa, creo que podemos tener un lugar más o menos visible en este concierto de naciones. Y por último, Facundo, porque una cuestión de tiempo, porque si no nosotros nos quedaríamos toda la tarde, todo el día. Todo el día preguntando cosas. ¿Por qué es importante la historia? ¿Para qué nos sirve? Bueno, como venimos
charlando con ustedes, siempre tiene que articularse con el presente. A mí no me gusta esa idea del el anaquel del recuerdo donde todo está lleno de polvo. El pasado es una dimensión del presente y del futuro, tiene que estar articulado. No te da una receta para la felicidad, pero te hace conocer los pueblos. Me parece que es fundamental para saber el camino, para saber quiénes somos un poco. Y también para no repetir errores del pasado, ¿no? Con esta mirada un poco más clara. A mí me gusta el pasado en función de lo que pasa. Yo soy un animal del presente, una persona del presente. No soy nostálgico de que todo tiempo pasado fue mejor. Pero es una dimensión explicativa de cómo van las cosas y qué puede pasar también. Tengo muchas dudas respecto de la casa de Tucumán, de la casa histórica, porque esa casa no está preservado solamente una pequeña porción de todo lo que fue. En algún programa lo vamos a traer para hablar de eso. Así es, Facundo, la verdad que es un placer tenerte Total. acá, porque creo que sos el historiador que más se le entiende, el que más llega a la gente, y tenemos el privilegio de tenerlo. Vamos a tener un libro muy lindo en los tiempos del Congreso, en prólogo de Cecilia Guerra y con Valentina Mitrovich. Ya les voy a traer el libro. Ya lo vas a traer acá para que lo podamos ofrecer. No, que lo presente acá y vamos a hablar de historia. Claro, hay mucho para hablar. Hay que hablar de la Casa de Rock algún día que está en las Talitas, donde soy yo. Bueno, muchísimas gracias, Facu. Pausa y ya volvemos con la última parte de Ventana a la Ciencia.